El tema que estaremos analizando hoy, hermanos, es rechace a los líderes humanos. Este estudio, hermanos, está basado en un subtema llamado Los apóstoles no son señores sobre la herencia de Dios, del libro La Nueva Creación que escribió el hermano Charles C. Russell. Está en la página 244 de la versión en español de este libro. En la caja de los comentarios podrán ver un link para descargar este libro. Tiene 785 páginas, está muy interesante y pues bueno, yo lo sigo estudiando. La verdad lo recomiendo ampliamente. Es un libro muy interesante. Bien, hermanos, pues el texto clave de ese estudio de rechace a los líderes humanos, y me refiero con líderes humanos a los líderes religiosos humanos, o sea, tenemos que rechazar los liderazgos humanos. De esto va a tratar este tema. El texto clave es Efesios 4, del 4 a 5. Lo voy a leer de la Nueva Versión Internacional. De hecho, todo ese estudio, hermanos, va a estar basado sobre la traducción Nueva Versión Internacional. Si lo leyera de alguna otra Biblia, les estaría avisando. Sin embargo, si no menciono alguna otra Biblia, todo está tomado de la Nueva Versión Internacional. Efesios 4, 4 a 5 dice: hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Bien, hermanos, aquí lo importante es rescatar que, bueno, nosotros hemos sido llamados por un solo Señor. Hay un solo Señor, hermanos. Un solo dueño de la iglesia, por así decirlo, que es el Señor Jesucristo. Hay una sola fe, un solo bautismo y una sola esperanza. Recapitulando sobre el video anterior sobre los 144,000 y la gran muchedumbre, o la gran muchedumbre, bueno, quiero comentarles que este texto también arroja mucha luz. O sea, para los cristianos, dice Pablo en ese texto, que tenemos una sola esperanza, una sola fe y un solo llamamiento. Dice, así como fueron llamados a una sola esperanza, tenemos un llamamiento de una sola esperanza, la esperanza celestial. No hay cristianos que vayan a vivir en la tierra. Todos los cristianos tenemos este llamado. Si no tenemos este llamado, simplemente no somos cristianos. Todos, hermanos, todos somos parte de un cuerpo. Dice, hay un solo cuerpo y hay que entender eso. La iglesia es un solo cuerpo. Y hay un solo espíritu para toda la iglesia. No hay diferentes esperanzas para dividirlo entre la tierra y el cielo. Realmente todos estamos unidos en un solo cuerpo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Así como todos fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Muy claro es el texto. Estamos unidos en el Señor Jesucristo y precisamente por eso tenemos una misma esperanza y una misma fe. Tenemos el mismo llamado todos, hermanos. Todos tenemos ese mismo llamado, el llamado celestial. Bien, ahora ya entrando en materia a lo que es el estudio de este día, pues es importante entender, hermanos, que cuando hablamos de rechazar el liderazgo humano, me refiero a los líderes religiosos humanos. Debemos de entender algo, hermanos. La mayoría de las religiones que aseguran ser verdaderas, o estos sistemas u organizaciones religiosas que aseguran ser verdaderas, generalmente están unidas o están organizadas a través de un órgano rector central. Llámese el cuerpo gobernante, llámese la primera presidencia y el quórum de los 12 apóstoles, llámese el apóstol, en el caso de alguna religión como la Luz del Mundo, o llámese también, no sé, una profeta como el linaje de White. Siempre las iglesias que aseguran ser la única religión verdadera, casi siempre están unidas hacia una dirección general, o sea, hay un órgano central que dirige a esas iglesias. Entonces, hoy vamos a entender un poco más acerca de estas dirigencias. Y sobre todo, hay grupos pequeños, grupos cristianos pequeños, nacientes, o grupos que se han fragmentado de estos grandes grupos. Por ejemplo, el catolicismo, que es una de las más grandes religiones, creo que es la más grande entre el cristianismo, tenemos ahí un punto. El Papa pues también asegura ser la cabeza de la iglesia y todo se entiende a través de la visión pues de esta persona.
Y tenemos que ver hacia esto, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es parte de nuestra fe, es parte de lo que tenemos que estudiar como cristianos, porque nos afecta. No debemos de criticar a los demás si lo hacen o no lo hacen. Eso se va a encargar el Señor Jesucristo. Si obedecen o no a una persona o no, si están bien o mal, yo no soy el juez. Es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que ver hacia nosotros mismos y examinar si nosotros, cada uno de nosotros, está realmente cumpliendo con los estándares bíblicos. El estudio de hoy, hermanos, es para que ustedes comiencen a estudiar, ustedes comiencen a tener una visión más crítica, una visión de estudiar las Escrituras y entender qué pasó en el primer siglo. Los apóstoles, hermanos, son realmente las columnas de la iglesia. La iglesia realmente está fundada en estas 12 columnas que fueron los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. El Señor Jesús jamás escribió un libro, ni siquiera una letra. Ellos se encargaron de compartirnos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y si nosotros queremos progresar en la verdad, tenemos que ver hacia el registro apostólico. No hay otra base que no sea el registro apostólico si estamos hablando del cristianismo. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver. Por eso el tema que el hermano Russell escribió en esa página 244 es: los apóstoles no son señores sobre la herencia de Dios. ¿Por qué hablo de los apóstoles en esta ocasión? Porque muchas religiones, en especial las que tienen dirigencias mundiales, siempre se basan en el registro apostólico para tratar de justificar su existencia, que ellos son como un órgano central rector que está instituido por orden de Dios. Sin embargo, pues tenemos que estudiar esto. Por ejemplo, cuando se habla de la circuncisión, en el libro de los Hechos se habla de que, tuvieron que escalar esta situación con los apóstoles y los ancianos de Jerusalén para, poner como ya por escrito qué se podía hacer en ese caso. Y esta es una de las razones por las cuales toman ese texto los testigos de Jehová para hablar de que había un cuerpo gobernante en el primer siglo. En el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Mormona, por ejemplo, toman el registro del apóstol Pedro para decir que Pedro es la piedra y que Jesús lo llamó casi como si fuera el príncipe de los apóstoles, ¿no? Que él era el principal y la cabeza de la iglesia, que había una dirigencia de la iglesia. Sin embargo, si sacamos de contexto todas esas palabras, claro que podríamos llegar a este concepto, pero para poder comprenderlo necesitaríamos ver qué dicen otras partes de la Biblia para poder comprender estos textos. Entonces, el estudio de hoy vamos a hablar un poco más acerca de esto. Es importante, hermanos, que tengamos esto en contexto, porque las preguntas son realmente ahorita y debemos de plantearnos unas preguntas. ¿Qué enseña realmente la Biblia sobre los apóstoles? ¿Ellos eran la cabeza de la iglesia? O sea, ¿actuaban como si fueran dirigentes de la iglesia a nivel mundial? En el caso de otras religiones, las escrituras apoyan la idea de que uno de ellos, o sea, el apóstol Pedro, era el príncipe sobre los demás apóstoles y sobre la iglesia. El texto clave de hoy, hermanos, nos da una pista. Realmente dice que hay un solo cuerpo y un solo Señor. Y no debemos de perder de vista estos dos puntos. Hay un solo cuerpo y un solo Señor. En consecuencia, pues debemos de tener en cuenta pues todo esto, ¿no? Aunque los miembros de la iglesia son muchos, somos un solo cuerpo. Y eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Hay un solo cuerpo y un solo Señor, como les comentaba. Es un solo cuerpo. Algunos somos manos, algunos ojos, algunos pies, pero todos somos un solo cuerpo y servimos pues a la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Bien, ahora, nosotros somos parte de ese cuerpo, pero la cabeza solamente es una persona, es el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos dice que hay un solo Señor y jefe, que es el Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza. De hecho, hay algo muy importante que debemos de tomar en cuenta, que es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Las palabras también de Jesús son muy importantes para entender este punto. En Mateo capítulo 23, versículo 1, 2 y después el 6 al 8, Jesús dijo exactamente esas palabras. Después de esto, Jesús dijo a la gente y a sus discípulos: los maestros de la ley y los fariseos tienen la responsabilidad de interpretar a Moisés.
La nota al pie de la página de la versión internacional lo traduce como que los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés, o sea, ellos eran expertos en la ley de Moisés, eran expertos en la ley de Dios. Y Jesús continuó diciendo, se mueren por el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas porque la gente los salude en las plazas y los llame rabí, pero no permitan que a ustedes se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Aquí vemos las primeras palabras del Señor Jesucristo. Y ahorita vamos a hablar también de otra cosa que habla él mismo y que hace una especie de contraste de lo que debe de ser un verdadero cristiano y lo que es un falso cristiano. Aquí Jesús está hablando precisamente de los fariseos, las personas de autoridad de la época. Los grandes líderes de la iglesia que eran personas expertas en la ley. Realmente Jesús admitió algo que es un hecho, o sea, los fariseos eran realmente eruditos, eran personas que conocían de pies a cabeza la ley de Moisés, la ley que Jehová le dio a Moisés y que Moisés comparte con Israel. Pero aunque sabían mucho de la ley, aunque eran personas respetables, eran los líderes de los judíos, los líderes de la congregación judía, eso no los hacía realmente personas santas o personas que realmente estuvieran cumpliendo aquello que ellos sabían. Eran expertos en la ley, pero no lo cumplían. Y Jesús mismo los delata diciendo que ellos mueren por tener el honor en todos lados, o sea, la primacía, verse como personas respetables, personas poderosas. Y Jesús hace un contraste y les dice a sus discípulos, dice, pero ustedes no permitan que se les llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. Bien, hermanos, aquí hay un punto muy importante y lo vamos a ver más adelante con otros textos. La mayoría de los dirigentes de otras religiones siempre buscan la primacía de ser respetados como la máxima autoridad religiosa. ¿Cómo puedo decir eso? Porque es muy difícil que usted, que es un simple feligres, pueda cuestionar la autoridad de dichas personas. Lo mismo pasaba con los fariseos. Ellos se enojaban porque cuestionaba el Señor Jesucristo precisamente la autoridad que ellos tenían. Precisamente porque vieron amenazada su autoridad es que atentaron contra el Señor Jesucristo. Vieron que atentó el Señor contra su autoridad y la primacía que tenían y obviamente todos los privilegios que ellos gozaban. Pero Jesús les dice a sus discípulos, ustedes no sean como ellos. Ustedes no permitan que se les llame rabí, que en ese caso maestro es, maestro es rabí. Entonces dice, porque solamente tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos. O sea, ¿quién es la cabeza o el importante? Es uno, y es Jesucristo. Todos los demás somos iguales. Lo mismo vale mi palabra que la de cualquiera de ustedes. No es más importante, igual. Para mí no es más importante la palabra de un ministro religioso de cualquier denominación, porque a final de cuentas lo que él hace es lo mismo que podemos hacer todos. Tratar de estudiar las escrituras y pues dar una interpretación a ciertos textos bíblicos. Pero no es más importante que yo, ni yo soy más importante que ninguno de ustedes, ni que tampoco alguno de ellos. Todos somos hermanos y uno es el Maestro y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús también volvió a hablar en Marcos capítulo 10 del 42 al 45 diciendo, así que Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo de Dios vino para que le sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. O sea, hay que entender, dice, ni siquiera el Hijo del Hombre, o sea, ni siquiera el Señor Jesucristo vino a que le sirviéramos, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Realmente es triste, pero las dirigencias de muchas iglesias precisamente hacen todo lo contrario que dijo el Señor Jesús. En lugar de ser personas que sirvan a la iglesia, se sirven de la iglesia.
Y vamos a verlo un poquito más a detalle, ya en palabras ahora de los apóstoles, si ellos cumplieron las palabras de Jesús y cómo las vivieron. Pero Jesús dijo, los principales o los gobernantes de las naciones oprimen a sus súbditos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en internet o en pláticas comunes con hermanos de otras confesiones cómo se sienten oprimidos por los líderes o los liderazgos de otras religiones? ¿Por qué? Porque ellos simplemente imponen su voluntad y no permiten ser cuestionados. Y los altos oficiales religiosos también abusan de esta autoridad. ¿Cuántas veces hemos visto que diferentes ministros religiosos han abusado de esa autoridad de muchísimas formas? No voy a profundizar en eso porque tampoco voy a hacer leña del árbol caído, pero sí es importante entender que han abusado de su autoridad. Cada uno de nosotros sabe cuáles podrían ser esas opciones, pero lo que yo me voy a centrar aquí es lo que dice la Escritura, no los errores de cada una de las religiones. Entonces Jesús vuelve a hacer el contraste y dice, ustedes no deben ser así. Dice, al contrario, si tú quieres ser importante y decir, yo estoy tratando de agradar a Jesús, yo realmente quiero ser un buen cristiano, quiero ser un gran cristiano, bueno, pues voy a servir a mis hermanos. Busque opciones, hermano o hermana, para servir a los demás hermanos. Si usted tiene un plato de comida, pues compártalo con alguien que no tenga en el trabajo. Si usted ve que alguien no tiene para comer, pues dele algo de comer, o aunque sea a una persona en el trabajo, pues no sé, si ve que no tiene dinero, pues a lo mejor lo pasa en el metro o le paga el pasaje para que pueda llegar el siguiente día. Usted busque formas de realmente servir a los hermanos, servir a la comunidad, servir al Señor Jesucristo. Busque, porque hay muchas formas. Sirva. No quiera servirse de la hermandad mundial. No quiera servirse de los demás. Usted está para servir, no para ser servido. Y muchas veces eso es lo que vemos en otras religiones. Los líderes de esas religiones se sirven a manos llenas del dinero, se sirven de la feligresía, el dinero de la feligresía, o se sirven también de los hermanos para que ellos les hagan las cosas cual si fueran esclavos. Y pues así no son las cosas. Jesús dice, ni siquiera yo vine a que me sirvieran, porque ustedes tienen que servirse de mis súbditos, si son míos, no suyos. Pero algo bien importante, hermanos, que debemos entender es que esa gente, cualquier líder religioso, se sostiene únicamente porque usted le permite que esa persona gobierne sobre usted. Porque si usted y la mayoría de los hermanos rechazaran líderes humanos, simplemente se caen esos imperios. Solamente si usted cede su voluntad y cede también sus derechos, pues esa es la única forma en que esa persona lo gobierne. Porque tampoco no está nadie en ninguna religión por obligación. Si están, es porque así lo quieren. Entonces es importante, hermanos, entender ese punto. Jesús vino a dejarnos un ejemplo de servicio. Y que si queremos realmente ser grandes cristianos o buenos cristianos, tenemos que vivir para servir. No ser, más bien, pues sí, vivir para servir a los demás. Y eso es lo más importante, vivir para servir a los demás. Los apóstoles, hermanos, jamás se vieron como señores en la iglesia, como dueños de la iglesia. Los apóstoles jamás asumieron títulos de autoridad o de dignidad real, como pasa en muchas sectas cristianas de la actualidad o grupos cristianos. Regularmente no utilizo yo la palabra sectas porque se me hace despectivo, pero en las diferentes religiones o divisiones de la cristiandad, pues vemos cómo algunos dirigentes pues siempre usan ropa ostentosa, usan ropa pues como muy, si son trajes, en el caso de los evangélicos, pues son trajes carísimos, relojes Rolex, corbatas de seda, trajes muy, muy, muy bien hechos a la medida. O sea, realmente, ¿de dónde salió ese dinero? Pues de la hermandad. O sea, como que no tendría caso eso, porque Jesús jamás se sirvió precisamente de la gente. ¿Por qué tendrían que servirse de la gente? En el caso también de otras religiones, como el caso del catolicismo, entre otras, pues bueno, utilizan una indumentaria sacra, una indumentaria sacerdotal, y pues bueno, tampoco vemos a los apóstoles caminando con este tipo de indumentaria. Tampoco vemos en la Biblia palabras como el príncipe de los apóstoles, como los que apoyan pues el sistema papal,
pues le llaman así como el príncipe de los apóstoles y así le nombran también al apóstol Pedro, pero no vemos en la Biblia semejante nombre. Nunca se atribuyeron los apóstoles títulos de ese tipo, o sea, como títulos nobiliarios, títulos pues tan excelsos. Jamás, hermanos, vemos en la Biblia que los hermanos le llamaran con títulos rimbombantes a los apóstoles. Jamás se le llamó así a los apóstoles. Simplemente se les llamaba hermanos, y ahorita vamos a entrar a ese punto, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, pero jamás se atribuyeron los apóstoles títulos impropios o logros impropios, o trataron de llenarse de gloria y honra que solamente va al Padre, y tampoco trataron de desviarla hacia sí mismos, tampoco quitarle el lugar al Señor Jesucristo como líder de la iglesia. Los apóstoles, pues como les comento, nunca hicieron algo así. Jamás vemos en la Biblia que se le llamara como el vicario de Cristo a Pedro, o su santidad, o el ungido antes de nacer, o aquí viene el presidente de la iglesia, o bueno, el cuerpo gobernante ha dicho esto. Jamás vemos en la Biblia semejantes nombres, y no deberíamos permitir que este tipo de nombres pues se mezclen o se empiecen a introducir dentro de nuestras creencias, dentro de nuestras formas de vivir el cristianismo. Por ejemplo, en Hechos 9:17, en la versión internacional se menciona, Ananías fue y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. Pero aquí como le dice a Ananías, hermano Saulo. ¿Cómo se conocían los primeros apóstoles? Como Jesús dijo, uno es el maestro y ustedes todos hermanos. ¿Cómo se llamaban los primeros cristianos? Y nosotros también como hermanos, todos somos iguales. Hechos 21:20 dice, al oírlo alabaron a Dios, luego le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos han creído y todos ellos siguen aferrados a la ley. ¿Cómo le dijeron a Pablo? No le dijeron de algún nombre rimbombante, ¿no? Su santidad, ungido, o presbítero Pablo, o sea, no le dieron un nombre nobiliario, obispo Pablo, o sí, pues sí, hay varios títulos nobiliarios en muchas religiones, apóstol, por ejemplo, le dijeron apóstol, como si fuera un título de autoridad. Simplemente cuando se dirigían los hermanos del primer siglo a los hermanos apóstoles, se dirigían así como tal. Pablo, hermano Pablo, o simplemente como Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo no era más que ellos. Sí lo era en cierta forma, como lo vamos a ver seguramente, si no en ese video en otro. O sea, eran importantes porque sobre ellos descansaba todo lo que iba a ser la forma de la iglesia. Y ellos eran los que iban a dar esa información o ese alimento espiritual hasta nuestros días. Información que nos iba a servir hasta nuestros días. Sin embargo, jamás se les nombró con títulos rimbombantes. Simplemente eran hermanos. Inclusive Pablo, en 1 Corintios 8:11, dice, a ese hermano débil por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Aquí lo importante es que Pablo le dice ese hermano débil, o sea, Pablo los reconocía a los hermanos del primer siglo precisamente así, como hermanos. Nunca se atribuyó ser más importante que ellos o tener o decir, bueno, no, yo no soy hermano de ustedes porque yo soy un apóstol, yo soy una clase clerical alta. No, realmente él simplemente hablaba de los demás como lo que éramos. Hermanos todos en Cristo. Uno solo es nuestra cabeza y todos los demás somos iguales. Ni uno más importante ni uno menos importante. Todos somos iguales y somos hermanos. Segunda los Corintios 8:18 dice, junto a él les enviamos al hermano que se ha ganado el reconocimiento de todas las iglesias por los servicios prestados al evangelio. Aquí hay muchos puntos que rescatar en solo un versículo, en 2 Corintios 8:18. Dice, les enviamos al hermano, dice Pablo, al hermano. O sea, veía a esa persona como su hermano, como un igual. Y sigue mencionando Pablo, que se ha ganado este hermano el reconocimiento de las iglesias por los servicios prestados al evangelio. O sea, como dijo Jesús, nosotros estábamos para servir. ¿Y cómo se ganó ese reconocimiento de ese hermano? Por servir al evangelio, por servir a la iglesia.
no porque haya sido nombrado por los apóstoles, porque muchos podrían decir, lo nombró un apóstol, entonces él es alguien importante. No, esa persona se ganó el reconocimiento de las iglesias no porque tuvieron nombramiento por Pablo, sino porque las iglesias ya había prestado un servicio a las iglesias y al evangelio del Señor Jesucristo, al evangelio del Señor Jehová. Posteriormente vemos en Filemón 16, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Entonces aquí dice que hay un hermano que él quería mucho. Aquí en esta carta a Filemón el apóstol habla de un hermano que él quiso mucho, pero él mismo dice como un hermano querido. O sea, para él era un igual. La iglesia eran iguales a él, no eran más importantes o menos importantes. Él vivió para servir a la iglesia. Hebreos 2:11 dice, tanto el que justifica como los que son santificados tienen un mismo origen, por lo cual Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Inclusive Jesús, nuestro Señor Jesucristo, llamó a ciertas personas hermanos en este texto, lo cual significa algo muy importante. Para Jesús también eran personas muy importantes para él, casi iguales a él. Digo, no puedo decir exactamente iguales porque sí tiene una autoridad más alta Jesús. Él es la cabeza, pero aún así él humildemente decía, yo no me avergüenzo de llamarlos hermanos. Recuerde usted realmente lo que hay en la mente de los líderes actuales de la cristiandad. Realmente muestran esta humildad. Realmente ven a los demás como hermanos, o sea, más allá de que si les dicen hermano o hermana a los demás, porque eso es un dicho, o sea, de dicho yo puedo decir muchas cosas, pero ya en los hechos puede ser muy diferente. ¿Realmente los líderes de las iglesias ven a los demás como hermanos o solo lo dicen de dientes para afuera, hermano? Realmente si un hermano puede sentirse que es igual a ellos o si siente esa gran división de que yo no puedo pues hablar con él, yo no puedo cuestionarlo, yo no puedo decir nada porque entonces el hermano se va a enojar. O sea, entonces ya no es un hermano porque ya no somos iguales. Él se ha atribuido pues formas más altas o se ha atribuido pues un poder que no lo tiene. O sea, uno es nuestra cabeza y los demás somos iguales. No soy más importante yo que cualquiera de ellos, ni ellos que yo. Pero el problema está en que algunos líderes de la cristiandad, en lugar de ser humildes como enseñó el Señor Jesús, ellos mismos han empezado a gobernar sobre la iglesia y eso no es correcto. Realmente eso no debe de ser así. Todas las religiones, como les comento, pues nos llamamos entre sí hermanos, pero realmente coinciden las palabras con las acciones. Realmente todos son iguales en estas iglesias, o sea, realmente no lo son. ¿Por qué? Porque no se les puede cuestionar a estas personas, porque nadie les puede llevar la contra, porque inmediatamente somos malos elementos si empezamos a cuestionar la dirigencia y las interpretaciones de esas personas. Pero eso solo pasa porque los hermanos lo permiten, porque realmente todos somos iguales. Ninguno de estos grandes servidores de la iglesia primitiva, hermanos, como les comentaba, circulaban por las calles o entre las iglesias vestidos, pues con una indumentaria sacerdotal o con una cruz enorme colgando del cuello o con rosarios o mendigando veneración y homenaje de la gente y de la hermandad, ¿no? Como pidiéndole que los veneraran, que le rindieran pues homenaje, casi adoración, diciendo cosas como, por ejemplo, no quiero atacar, pero pues creo que sí es importante, ¿no? Coincide mucho con esas religiones. Por ejemplo, he visto pues recientemente pues algunas documentales sobre el Papa, ahora que falleció Benedicto XVI, y siempre dicen el Papa ha dicho, el Papa ha nombrado, el Papa esto, entonces él es la cabeza y el centro de todo. Veo las conferencias mormonas y pasa algo similar. El presidente de la iglesia ha dicho, o el profeta ha dicho, o el quórum, o uno de los 12 apóstoles ha dicho. O sea, realmente tienen un título de autoridad y es como que se les da mucha honra a estas personas. No le atribuyen a Jesús como tal esa información. O sea, no es malo nombrar a una persona. Yo mismo he nombrado a Martín Lutero,
a Charles Russell, a otros hermanos. La diferencia es que yo no los venero, o sea, yo sé que son iguales que yo y se pudieron equivocar en alguna doctrina, tal como me puedo equivocar yo, pero el problema está en que los hermanos de estas religiones lo nombran como si ellos no tuvieran errores o fueran los únicos capaces de explicar la palabra de Dios. Y eso solo pasó tal vez con los apóstoles, porque ellos son las columnas de la iglesia, son quienes realmente iban a escribir parte de la Biblia. Pero más allá de ellos, no, y aún así siendo ellos apóstoles y quienes escribieron las escrituras, servían a la iglesia, no se sirvieron de la iglesia, servían a la iglesia. Más adelante lo vamos a checar, pero, o sea, no es lo mismo. Realmente ellos eran humildes y no iban pidiendo, mendigando veneración u homenaje de la gente. Entonces, por ejemplo, con los testigos, algunas personas, hermanos que ven ese canal, me compartieron algunos videos donde se ve que dicen algunos hermanos testigos, gracias al cuerpo gobernante, o el cuerpo gobernante o el esclavo ha dicho esto, y estamos muy agradecidos con el cuerpo gobernante, y entonces, ¿dónde queda Jesucristo como cabeza? Porque nosotros tenemos que estar agradecidos primeramente a Jehová y también con el Señor Jesucristo por lo que hacen por nosotros. No es por mí, no es por nadie. Por ejemplo, si usted ha aprendido algo nuevo en este canal, no es por mí, yo no soy nadie, yo solo soy lo que siempre les he dicho, hagan de cuenta que soy un burro que trae oro, usted tome el oro, ignore al burro. Yo realmente no, yo no soy nadie. Usted tiene que darle la honra y la gloria a Jehová, al Señor Jesucristo como cabeza de la iglesia, quien le está guiando. Yo no soy nadie. Yo sigo siendo una persona pecadora como cualquier otra persona que aspira a ser mejor todos los días, pero no soy mejor que ninguno de ustedes. Y yo no espero que me estén agradeciendo a mí. He visto algunas veces que me han dicho, hermano Rodríguez, muchas gracias por esto. Yo no espero que me lo agradezcan. Agradézcanselo a Dios. Yo no soy nadie. Entonces, hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. No dar más homenaje a una persona de lo que no se debe. Es muy difícil para algunos hermanos porque han sido adoctrinados a que deben de estarle dando pleitesía a este tipo de instituciones o este tipo de órganos centrales de las iglesias en general, de las iglesias como más centralizadas. Sin embargo, no debemos permitir eso. De hecho, hermanos, pues no es bueno dar veneración o homenaje a este tipo de gente, ni tampoco es correcto que ellos vayan vestidos de formas diferentes, ¿no? Realmente, pues debemos de ser humildes. Inclusive Jesús, pues no iba con ropas ostentosas como los fariseos, traía ropas decentes, ropas pues discretas, pero era ropa pues normal del día, como lo hacían otras personas. Debido a ello, y bueno, aquí pues a lo mejor sí diferimos un poco la iglesia a la que yo asisto con las demás iglesias, nosotros decidimos no utilizar corbata para los servicios religiosos, porque a veces muchos hermanos caen en esta tentación de creer que es como una indumentaria sacra. Si no traigo corbata no puedo discursar, no puedo dar un sermón, no puedo dar un mensaje a la congregación, porque siento que me falta algo, que no traigo la indumentaria correcta. Es que no hay indumentaria correcta, hermanos. Y ahí está el peligro de permitirnos estas cosas. No vayamos más allá de lo escrito. Los apóstoles no hacían esto y nosotros debemos de evitar esto. Hay hermanos en Estados Unidos, en otras partes, estudiantes de la Biblia, que claro, utilizan corbata, utilizan traje como cualquier otra religión y lo respetamos. Pero nosotros en la congregación en la que asistimos determinamos pues no utilizarlo por el momento porque no lo vimos necesario. Realmente nosotros debemos de estar vestidos pues bien en cualquier momento. No debería de ser una ropa diferente, pero nosotros respetamos a quienes sí lo hacen. Pero pues obviamente con el punto de no caer en este tipo de situaciones, de creer que es una indumentaria pues como pues sacerdotal, una indumentaria santa, ¿no? Eso no es correcto. Entonces eso es lo que les puedo decir sobre ese tema de la indumentaria. Ahora, los apóstoles, como les comentaba, no utilizaban esas indumentarias, no esperaban tener como la delantera en todo, ni ser mejores que los demás. Al contrario, los hermanos
apóstoles en el primer siglo aguantaron azotes, aguantaron cárceles, aguantaron la persecución, inclusive la muerte, con tal de llevar y brindar estímulo a los hermanos y ayuda espiritual a la iglesia naciente. Es muy difícil, hermanos, encontrar esta actitud que tuvieron los apóstoles precisamente en los líderes humanos que gobiernan a las iglesias o las organizaciones religiosas corruptas, o ya que están corrompidas dentro del cúmulo doctrinal de cada uno de ellos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 12, versículo del 1 al 6, vemos lo que Jesús dijo. Los cristianos realmente están para servir a los demás. Los apóstoles llevaron la delantera en esto, en el servicio a la iglesia, no para servirse de ellos, sino para servir a la iglesia. Hechos 12 del 1 al 6 dice: en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de matarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Después de arrestarlo, lo metió a la cárcel y lo puso bajo vigilancia de 4 grupos de 4 soldados cada uno. Tenía la intención de hacerlo para comparecer en juicio público después de la Pascua. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. Aquí vemos el sacrificio de los apóstoles. Servir a Cristo, servir la causa de Dios y de Cristo es también sacrificio. No basta con ser una buena persona, ni aparentar ser una buena persona. Realmente se ve cuando una persona está sirviendo y cuando se está sirviendo más bien de la iglesia. Los apóstoles vieron hermanos que realmente estaban en una crisis espiritual, que estaban en pañales espiritualmente y que necesitaban cuidado como de una nodriza, ¿no? De una madre que los cuidara, y ellos actuaron como una nodriza. De hecho, así viene en una parte del Evangelio. Entonces, ¿qué hacen los apóstoles? A pesar de que ellos pudieron haber escapado de la persecución, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque amaban a los hermanos y los cuidaban. ¿Cuántas veces vemos realmente en las dirigencias internacionales de estas iglesias que tienen líderes pues internos, que ellos tengan la iniciativa de ir a un país donde hay persecución y salir a la calle a predicar con los hermanos, hacer servicios religiosos con las iglesias y estarles enseñando y darles apoyo y decir: aquí estoy, hermanos? Si realmente fueran apóstoles o siervos de Dios, estarían como los apóstoles diciendo: aquí estoy, hermanos, no se rindan, sigan adelante, pero estarían ahí en el lugar del problema, no sentados en un escritorio solamente dictando leyes y diciendo lo que deben de hacer los hermanos cuando ni siquiera saben lo que están viviendo los hermanos. No es lo mismo escucharlo que vivirlo. Los apóstoles ponían el ejemplo, estaban en el lugar, en el epicentro del problema, y ellos mismos les decían a los hermanos: sigan adelante, sigan a Cristo, aquí estoy yo, y estamos todos sufriendo los mismos problemas, la misma persecución. Y yo voy a estar aquí para poderles dar apoyo, tal como el Señor Jesús me lo dijo. Sirvan, dice, el que quiera ser mayor entre ustedes tiene que servir, y los apóstoles precisamente hicieron esa labor de una forma, pues realmente como debía de ser, como Jesús la pidió. No solamente se sentaron a dictar leyes desde un escritorio o en la lejanía, ellos estaban siempre adelante con los hermanos, guiándolos y ayudándolos para alcanzar pues la consagración, esa dedicación a Jehová, para poder algún día lograr obtener lo que la iglesia ha sido llamada, obtener ese alto llamado, esta única esperanza, este único llamado. Segunda a los Corintios capítulo 11 versículo 23 al 33 dice: son servidores de Cristo, qué locura, dice aquí Pablo. Y se está pues prácticamente refiriendo a ciertas personas que decían ser servidores de Cristo y no lo eran. Y Pablo les dice: ¿son servidores de Cristo? ¡Qué locura! Yo lo soy más que ellos, he trabajado más arduamente, he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces, 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes, 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros
de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed y muchas veces me he quedado en ayunas. He sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa más sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Cuando alguien se siente débil, ¿no comparto yo su debilidad? Y cuando a alguien se le hace tropezar, ¿no ardo yo de indignación? Si me veo obligado a jactarme, me jactaré en mi debilidad. El Dios y Padre del Señor Jesús, sea por siempre alabado, sabe que no miento. En Damasco el gobernador bajo el rey Aretas mandó que se vigilara la ciudad de los damasenos con el fin de arrestarme, pero me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla y así escapé de las manos del gobernador. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos ver este arduo trabajo en los dirigentes de otras religiones? Realmente no lo está, hermanos. Realmente no son personas capaces de hacer esto por sus hermanos. Simplemente ellos dictan leyes y están sentados en escritorios, mientras que los verdaderos apóstoles nos enseñaron un punto importante. Tenemos que servir a los hermanos. Ellos estuvieron ahí pasando todas estas dificultades con tal de dar estímulo a los hermanos. Entonces, si usted o cualquier persona quiere ser realmente el primero en la iglesia, ser de los primeros, los más importantes, pues sirva, porque ellos se ganaron este título y se ganaron todo esto a partir de todo lo que sufrieron por el Señor Jesucristo y sirviendo a sus hermanos. Pablo, estuvo hablando acerca de todo lo que sufrió y seguramente todos los demás apóstoles sufrieron cosas semejantes. Pero ellos se ganaron el título de ser personas prominentes, vamos a decirlo, en la iglesia, no porque ellos se autoproclamaran dirigentes de la iglesia, se lo ganaron a partir de su servicio que brindaron a la iglesia, y el Señor Jesús es el que se los dio realmente. Entonces, es importante que veamos eso. Nosotros todos somos hermanos, y no podemos permitir que alguien se enseñoree de la iglesia, porque no es correcto. Realmente, si usted quiere ser una persona importante para la iglesia, gáneselo. Realmente tenemos que trabajar para los hermanos, para Cristo, para la causa de Dios, para lograr ese alto llamado que hemos sido, llamados para alcanzar ese alto llamado. Inclusive Pablo en 1 Corintios 4, del 9 al 13, dice, por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en último lugar. Bueno, Pablo lo decía tal vez un poco, enojado, un poco, con ese carácter típico de él, pues lo decía de una forma sarcástica, decía, por lo que veo, a nosotros los apóstoles Dios nos ha hecho desfilar en último lugar como a los sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para todo el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Por causa de Cristo nosotros somos ignorantes, pero ustedes en Cristo son inteligentes. Los débiles somos nosotros, los fuertes son ustedes. A ustedes se les estima, a nosotros se nos desprecia. Hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, y si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la escoria de la tierra, la basura del mundo, y así hasta el día de hoy. Posteriormente, ahora en 1 Corintios 4 del 8 al 16, porque leímos 1 Corintios 4 del 9 al 13, ahora vamos al 4 del 8 al 16, dice, ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Ojalá de veras fueran reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido, han llegado a ser reyes y sin nosotros. Ojalá fueran de veras reyes, para que también nosotros reináramos con ustedes. Y Pablo les dice, de hecho en el versículo 1, muy importante, sigan mi ejemplo. O sea, les dice a los cristianos, sigan mi ejemplo, pero no el de esos falsos ministros religiosos que creen que son más importantes que los propios apóstoles. O sea, ellos ya reinaban, o sea, ellos prácticamente ya gobernaban sobre la iglesia y empezaban a hacer clases clericales en la iglesia. Y Pablo dice, no, pues ojalá y realmente estuvieran gobernando, porque si ya hubiera llegado ese reino de Dios,
pues todos estaríamos gobernando, no solo ustedes. ¿Quién los nombró ser, un grupo de gobierno, ¿no? Un cuerpo gobernante, por así decirlo? No lo digo por los testigos, pero, o sea, ¿quién los nombró que ustedes puedan gobernar sobre la iglesia si realmente no es así? O sea, si ustedes ya, todos tenemos que gobernar, no solo ustedes. Y por eso Pablo pone ese punto, o sea, realmente cuando un falso ministerio o un grupo de ministros quiere gobernar a la iglesia, se da uno cuenta realmente que no tienen la aprobación de Dios porque no demuestran la actitud de servicio de los primeros apóstoles. Y eso es muy importante de entender, hermanos. Por eso Pablo dice en el versículo 1 de 1 Corintios capítulo 4, por tanto les ruego que sigan mi ejemplo. El registro apostólico es muy importante. Tenemos que ver hacia el registro apostólico. Primera los Tesalonicenses 2 del 4 al 7 dice, al contrario, hablamos como hombres a quienes Dios aprobó y les confió el Evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Como saben, nunca hemos recurrido a las adulaciones, ni a las excusas para obtener dinero. Dios es testigo. Tampoco hemos buscado honores de nadie, ni de ustedes ni de otros. Aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido ser exigentes con ustedes, los tratamos con delicadeza, como una madre que amamanta y cuida a sus hijos. Vean tan solo las palabras de Pablo nuevamente. Pablo dice, nosotros no estamos para agradar a la gente, ni siquiera a ustedes. Nosotros servimos a Dios. Dice, y aún nosotros, siendo pues los apóstoles de Jesús, jamás nos hemos servido de ustedes, jamás hemos recurrido a las adulaciones ni a las excusas para obtener dinero. O sea, ellos no abusaban de la iglesia. Tampoco buscaban honores de la iglesia, o sea, que les llamaran, pues, no sé, Santo Padre, cuerpo gobernante, o que les llamaran el apóstol como si fuera un título de autoridad. No, ellos simplemente decían, yo soy Pablo o dime hermano, porque somos iguales. O sea, tengo un ministerio específico, pero no soy más importante que tú. Somos coesclavos del mismo Dios, coesclavos con Cristo. En Cristo, más bien somos coesclavos en Cristo, o sea, no son mayores que nosotros. Tuvieron el privilegio de darnos el alimento para poder entender qué es el cristianismo, pero ellos mismos jamás se sintieron mayores a los demás. Y si nosotros le hubiéramos tratado de decir a alguno de ellos, el santo apóstol, o el ungido antes de nacer, o alguno de estos nombres rimbombantes, o decirles ustedes son parte del cuerpo gobernante de la iglesia, seguramente nos hubieran dicho, no me llames así. Somos hermanos, gobernante uno y es Cristo. Dirigente uno es el Cristo. ¿Quién nos guía? Nuestra guía, si le hubiéramos dicho ustedes son nuestra guía, hubieran dicho no. La guía es Cristo, no nosotros. Entonces, tenemos que ver hacia el ejemplo apostólico para poder comprender de qué trata realmente el cristianismo y sobre todo cómo identificar a la cabeza. Jesús es la única cabeza. Ahora, cuando Pablo prácticamente pues fue a predicar, mandó realmente Pablo, más bien los apóstoles y los hermanos envían a Pablo y a Silas a Berea, que es un texto que viene en Hechos 17, 10 a 11, que les invito a leer. Hechos 17, 10 a 11 dice, por tanto, más bien tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea, quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los judíos. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con avidez, y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Los apóstoles mostraron gran humildad, hermanos, al permitir que se les cuestionara. ¿Por qué? Porque ellos prácticamente permitieron que se les cuestionara si era verdad lo que estaban enseñando. O sea, los judíos precisamente de esta congregación de Berea no le creyeron a Pablo ni tampoco a los enviados para decir, no, sí era un apóstol de Jesús, sí, claro, ahorita le vamos a creer. Realmente no lo hicieron así. Realmente ellos recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, como pudimos ver en ese texto, para ver si lo que ellos decían era verdad.
Fue el esfuerzo constante de los apóstoles demostrar que el evangelio que proclamaban era el mismo evangelio que los antiguos profetas habían expresado de una forma velada u oscura, o sea, no era muy clara. Y bueno, también ellos prácticamente pues les explican que ahora nosotros los cristianos pues se nos revela esa información, pero las personas de Berea pues escudriñaron las escrituras para ver si el testimonio de los apóstoles realmente concordaba o encajaba con el que mantenía la ley y los profetas. Y también trataron de compararlo con las enseñanzas del Señor Jesús, quienes realmente pues conocieron a Jesús. Entonces, ahí viene un punto. ¿Cuántas veces vemos en las dirigencias de otras religiones que se les pueda cuestionar? ¿Acaso son ellos más importantes que los apóstoles? ¿Son más importantes que el Señor Jesús? Porque Jesús también dijo, estudien las Escrituras para que vean que las Escrituras dan testimonio de mí. Ese es un texto bíblico que Jesús dice, o sea, estudien las Escrituras para que vean que ellas dan testimonio de mí. O sea, Jesús mismo sabía que se le iba a cuestionar a él. Los apóstoles sabían que se les estaba cuestionando su autoridad, cuestionando su enseñanza, y ellos jamás dijeron que era algo malo. Al contrario, como les digo, Jesús mismo dijo y exhortó a las personas a verificar el testimonio de la ley y los profetas, diciendo, escudriñad las Escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el testimonio divino debe de estar en armonía. Y bueno, todo el testimonio de la ley, los profetas, el testimonio de Jesús y los apóstoles deben de estar en completo acuerdo para poder demostrar la inspiración divina. Entonces aquí vemos ese punto muy importante. Los apóstoles permitían que se les cuestionara. Ellos mismos dijeron en varias ocasiones, examinadlo todo, retened lo bueno. Vemos muchas veces estas palabras precisamente que se les dice, que deben de estudiarlo todo y retener lo bueno. Eso es algo muy importante. Vamos a leer algunos textos, hermanos, son los textos finales. Vamos a leer, hermanos, en ese momento, hermanos, un texto bíblico que viene en el Evangelio de Juan en la primera carta de Juan capítulo 4, versículo 1. Repito, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo número 1, que dice lo siguiente: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Literalmente en la nota al pie de página de la Nueva Versión Internacional dice, no crean a todo espíritu, o sea, no le crean a cualquier persona que estando inspirada según por el Espíritu, pues no deben de creerle a esa persona, o sea, deben de someterlo a prueba. Realmente, hermanos, ustedes han sometido a prueba lo que dicen sus dirigentes de sus religiones o los dirigentes de otras religiones, o simplemente cuando se para en su casa un testigo, un mormón, un predicador, o los abordan en la calle algunos predicadores evangélicos. ¿Han escuchado el mensaje y han tratado de analizar si su contenido proviene de Dios? Porque bien dice las Escrituras, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Yo no espero y jamás les he dicho que crean lo que yo les digo. Les he pedido muchas veces que estudien las Escrituras para ver si realmente lo que yo estoy compartiendo es verdad. Digo, no son mis estudios tal cual, porque algunos los tomo de otros hermanos, tanto de ahora como de hace unos años o de hace más de 100 años, como en ese caso. Esta es una información que realmente escribió el hermano Charles Russell y realmente creo que es muy interesante. Yo no le veo problemas, yo ya lo estudié y creo que realmente es un mensaje bíblico, que está realmente inspirado por el Espíritu Santo este mensaje. Sin embargo, eso no significa que yo sea crédulo, simplemente lo estudio. Yo hasta ahorita no he enseñado algo que yo no crea o que yo no haya podido yo comprobar con las Escrituras. Yo espero realmente, hermanos, que ustedes puedan hacer lo mismo. Sométanme a prueba. Bueno, no a mí, porque yo no soy nadie. Más bien, sometan el mensaje que les estoy compartiendo a prueba. Y pídanle a Dios realmente sabiduría, pídanle al Espíritu Santo para que Él sea el que les diga si esta información es correcta o no. Yo no les estoy pidiendo que no me cuestionen o que me crean todo lo que estoy diciendo. Simplemente ustedes tomen también sus propias decisiones
y realmente investiguen para que el Espíritu sea el que les muestre la verdad. Dice 1 Tesalonicenses 5:21, sometan todo a prueba, aférrense a lo bueno. De hecho, la versión Reina Valera dice, examinadlo todo, retened lo bueno. La antigua traducción del Nuevo Mundo, la de tapa negra, decía, asegúrense de todas las cosas, estén firmemente adheridos a lo que es excelente. Igual, tenemos que someterlo todo a prueba, hermanos, y aferrarnos a lo que sí es correcto. Posteriormente, hermanos, en Isaías 8:20, que es el último texto que vamos a leer, dice Isaías 8:20, yo les digo, aténganse a la ley y al testimonio, o sea, fíjense en la ley y el testimonio, o sea, en las Sagradas Escrituras, para que no se hagan a esto. No habrá un amanecer. Bueno, en otras versiones, hermanos, de hecho ahorita lo voy a buscar en otra versión para que se pueda entender un poco mejor. En la versión Reina Valera de 1960 se vierte este texto de la siguiente forma. Amados, no creáis, perdón, ese es Juan, estábamos leyendo ahorita, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, aquí el profeta les está diciendo a los judíos que tienen que adherirse a la ley y al testimonio. En ese caso, bueno, se refiere a lo que ya estaba escrito de la palabra de Dios para ese entonces. Que si tenían dudas, tenían que aferrarse a la ley y al testimonio. Y que si no dijeren eso, o sea, que ellos se estarían aferrando o amoldando a la ley y al testimonio de Jehová que había para ese entonces, es porque no les había amanecido. O sea, lo que significa eso es que pues simplemente no lo habían comprendido. O sea, no habían entendido que ellos tenían que aferrarse a la ley de Dios. O sea, no estaban entendiendo lo que tenían que hacer y no habían hecho una consagración plena a Dios, tampoco los judíos. Entonces, de igual manera, si nosotros queremos realmente demostrar que confiamos en Dios y en Jesucristo como la única cabeza de la iglesia, pues tenemos que aferrarnos a la ley y al testimonio, en ese caso a todo lo que ya ha sido escrito hasta ahorita, a la Biblia. Y si no nos amoldamos a la ley y al testimonio, y nos amoldamos a la palabra de un grupo de hombres o simplemente de un vicarius filii Dei, o sea, un sustituto del Hijo de Dios, como se le llama al Papa, es porque no nos ha amanecido, o sea, no hemos logrado comprender lo que tenemos que hacer. Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia. La Biblia dice que toda la Escritura es inspirada de Dios y provechosa, para que el hombre de Dios, el hombre o la mujer de Dios, esté completamente preparado para hacer cualquier buena obra. No necesitamos realmente el testimonio de otras personas, que ayuda, obviamente ayuda, pero lo principal y nuestra principal fuente de autoridad y de testimonio no es la palabra de un gobernante o un apóstol o un presbítero o un presidente de una religión, sino el Señor Jesucristo y la palabra de Dios. La palabra de Dios es todo para nosotros. Usted acepte al Señor Jesucristo como su cabeza, como su única guía, y Él a través del Espíritu Santo lo va a guiar a través de su estudio bíblico a la verdad. Obviamente hay veces que no vamos a poder comprender todo de golpe, pero debemos de tener fe en que en algún momento el Señor Jesucristo, cuando Él lo vea conveniente, podremos responder ciertas preguntas. Algunas cosas van a ser muy sencillas de entender gracias al Espíritu Santo, que se nos da de parte de Dios y del Señor Jesucristo, y otras veces simplemente no va a ser tan fácil. Tal vez pasarán años para poder comprender algo. Debemos de recordar las palabras de Jesús de, tengo mucho que decirles, pero no lo soportarían. Cuando el Señor Jesús crea que usted ya está listo para entender, lo entenderá. Pero no me crea a mí, créale a las Escrituras. Bien, hermanos, pues este ha sido el tema de hoy. Espero realmente que les sea de apoyo y que les infunda fe, hermanos, en que el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo son nuestra guía. Nuestra cabeza es Jesús, nosotros somos el cuerpo de Cristo, Jesús es nuestra cabeza y nos guía a través del Espíritu Santo. Repito, como en muchos otros videos anteriores, lea en el Evangelio de Juan el capítulo 14, 15 y 16 y comprenderá mucho acerca de lo que realmente el Señor Jesucristo hace a través del Espíritu Santo, cómo Jehová también nos guía a través del Espíritu Santo y cómo es esta unción del Espíritu Santo en un cristiano.
y cómo el Espíritu Santo es el que nos guía a la verdad, no un dirigente de una religión. Bien, hermanos, entendamos eso nuevamente. Si todos somos hermanos, tenemos la misma porción de Espíritu Santo. Entonces, no puede ser que otra persona entienda mejor las Escrituras que yo. En algunos puntos tal vez porque el avance espiritual puede ser diferente, pero no es que Él sea el único canal de Dios. O sea, todos somos ese canal por medio del Espíritu Santo. El canal por el cual Jehová dirige a la iglesia es a través del Señor Jesucristo. Él es el canal. Y a su vez el Señor Jesús nos guía a partir del Espíritu Santo. Él nos guía, Él nos enseña, Él es nuestra cabeza. Sé que para muchos es difícil poder comprender que sin una cabeza que podamos ver sea fácil, pero la Biblia muchas veces inclusive condenó esta situación. Cuando Israel pidió un rey, cuando los judíos no quisieron hablar con Jehová y le pidieron a Moisés que hablara por ellos con Jehová. O sea, realmente el humano siempre tiende a querer un líder humano que interceda entre Dios y él, pero no, nosotros no somos así. Los cristianos tenemos que asumir nuestra responsabilidad y nuestra obligación de presentarnos delante de Dios y tener una comunicación más estable con el Señor Jesucristo y con Dios para poder comprender las cosas. No necesitamos un intermediario humano. Espero realmente, hermanos, que esta información les haya servido. Si tienen alguna duda, comentario, envíenla por el correo que están viendo en pantalla, que es estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Repito, estudiantesigurososdelabiblia@gmail.com. Si les ha gustado este video, por favor compártanlo con otros hermanos que crean que les puede servir esta información. Si no se han suscrito al canal, suscríbanse, opriman la campana, opriman todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video en este canal. Me despido, hermanos, con las palabras de 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios 13, 14 dice: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén.